nosotros a transmitirles lo que fue la Comisión de Inclusión Social del día 6 de diciembre último, pero en cualquier momento vamos a estar retornando porque hay más jornadas, hay desarrollo de informaciones el día de hoy aquí en el Congreso de la República en edición vespertina. Vamos. Ustedes, muy buenos días, siendo 10:25 de la mañana, damos inicio a la 11ª sesión ordinaria del martes 6 de diciembre del año 2016, con la presencia del congresista Luis Alberto Ollita García, vicepresidente, el congresista Jorge Meléndez Celis ha pedido licencia, la congresista Betty Gladys Anangolí Gómez, la congresista Estelita Bustos Espinosa, presente también Mártires Lizama Santos, Luis Humberto López Vilela. Teniendo el quórum correspondiente, damos por iniciada esta sesión ordinaria. Se da cuenta de las actas de la 9ª y 10ª sesión ordinaria del 15 de noviembre y el 22 de noviembre respectivamente, que fueran dispensada la lectura para su aprobación. Los congresistas que estén de acuerdo en la aprobación de las actas, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Despacho, la correspondencia recibida y enviada la tienen a través de sus asesores vía digital. Vamos a la sección informes. La mesa de trabajo, ciudades modernas, inclusivas, planificando y construyendo las ciudades del futuro, ha sido un evento que se desarrolló el 2 de diciembre en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Esta mesa de trabajo, ciudades modernas e inclusivas, que permiten planificar y construir ciudades inclusivas, ciudades inteligentes, ciudades abiertas en favor de las personas con discapacidad, de los niños, los ancianos y de todo lo que implica desarrollo urbano, ha sido un evento sumamente importante. Agradezco a todos los asistentes y también a los expositores. Un agradecimiento especial al arquitecto Jaime Huerta Peralta, catedrático universitario y miembro del comité consultivo, al magíster Luis Alberto Araníbar Medina, director general en Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Un agradecimiento especial al ingeniero Omar Linares Quirós, representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la señora Flor de María Vázquez Sormani, de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de Transportes, al arquitecto José Enrique Arispe Chávez, decano del Colegio de Arquitectos. Me gustaría que pongan las fotos del evento para que vean que han participado funcionarios de todas las regiones del Perú y que realmente ha sido sumamente exitoso por la riqueza de la participación de cada uno de ellos. También estuvo presente el ingeniero Eric Márquez Requena, representante del Colegio de Ingenieros. Como se observará, los principales temas que guiaron el desarrollo del evento estuvieron relacionados con la problemática basada en las ciudades del Perú, que han sido construidas en su mayoría, salvo honrosas excepciones, sin una planificación, siguiendo solo la urgencia y el impulso de los asentamientos humanos que se han establecido en muchas zonas de la capital y en el ámbito nacional, y que ahora no solamente representan un alto riesgo en momento de emergencia, sino que es urgente el pensar en un reordenamiento de nuestro territorio. Es por ello que se requiere una acción decidida de las autoridades en todo nivel, central, gobierno regional y gobiernos locales, para hacer frente a las nuevas exigencias de la modernidad y proponer estos modelos de ciudades inteligentes, amigables, pero sobre todo inclusivas. También debo informar a la comisión, y como siempre les digo, todos ustedes están cordialmente invitados a todas las actividades de esta comisión. Estuvimos supervisando el programa Jaliwarma en el Colegio María Parado de Bellido y también fuimos a la comunidad Shipiba Cantagayo.
La visita del Colegio María Parado de Bellido, ubicada en Antón Cuadradoso de los Palomares, en el distrito del Rímac, nos permitió ver que del total de 2.298 estudiantes, de los cuales 134 corresponden a inicial, 837 a primaria y 1.327 a secundaria, cuentan con aulas de inicial, primaria y secundaria debidamente adecuados. En inicial y en primaria supervisamos el programa Jaliwarma con mucho éxito. Respecto a los niños con discapacidad, en primaria y en secundaria también se ha visto el trato y el esmero de las profesoras por atender a estos niños. Sin embargo, el pedido es la especialización de los asistentes para dar mejor resultado en el rendimiento escolar y en las necesidades que ellos tienen. Pudimos ver que hay talleres de cosmetología, hay talleres de corte y confección, hay talleres de cocina, y la verdad que hacemos el pedido al Ministerio de Educación para que se les asigne la certificación correspondiente, de tal manera que las chicas cuando salen a trabajar, cuando terminan secundaria y quieren trabajar, ya tienen un respaldo en con esta certificación. En la comunidad Shipiba vimos que lamentablemente hasta ahora no son atendidas aquellos ofrecimientos que desde Vivienda y la Municipalidad Provincial y Distrital fueron hechas en el momento de que sucedió el trágico evento. Estamos cursando las comunicaciones a las instituciones respectivas para que sean atendidas. También quiero informarles que se realizó la campaña de salud ocular en una zona de extrema pobreza en la región La Libertad, en Coina, del 21 al 25 de noviembre. Es importante mencionarles que hubieron 393 atenciones, 37 personas operadas en cataratas, 143 personas beneficiadas con lentes, 20 operados en PTG, también en todo lo que son operaciones de carnosidad y todas las atenciones oculares para una zona de extrema pobreza. Quiero agradecer de manera muy especial a la doctora Lorena Tomiyama, la directora del Instituto Nacional de Oftalmología, que ha permitido que importantes especialistas vayan a la zona, verifiquen la realidad y sobre todo que puedan ser atendidos. Les quiero comunicar también que la próxima semana, el día 13, estamos visitando el Centro de Rehabilitación del Niño. Quedan cordialmente invitados. Es vital que vean, que conozcan, que se identifiquen. Sé que siempre lo hacen, sé también que ustedes congresistas tienen una agenda bastante recargada, pero démonos un tiempo para estos temas muy sensibles y sé que ustedes se identifican con ellos. Muy bien, si algún congresista quiere hacer algún otro informe, queda abierta la sesión. No habiendo informes, pasamos a la sección pedidos. Si algún congresista quiere hacer algún pedido, tiene la palabra Gladys. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a mis colegas congresistas. Señora Presidenta, solicito que el Ministerio de Economía y Finanzas emita un informe sobre el cumplimiento de la meta 7, diagnóstico del nivel de accesibilidad urbanística para las personas con discapacidad y movilidad reducida, en el marco del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2016, con respecto a mi región Ica. Esta meta 7, señora Presidenta, es un programa que tiene como objetivo que las municipalidades realicen acciones que permitan la inclusión de las personas con discapacidad. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Tomamos nota de su pedido para inmediatamente cursar el día de hoy la correspondiente solicitud. Damos la más cordial bienvenida a nuestra congresista Tamara Arimborgo Guerra, quien tiene ahora un proyecto que exponernos. ¿Algún otro pedido de la comisión? Tiene la palabra el vicepresidente, el congresista Luis Alberto Yica García. A través de su presidencia, señora Gloria, quisiera, ¿cómo se llama?, que invitemos a la directora ejecutiva de INAVIT a fin de que brinde unas explicaciones sobre un caso presentado en la ciudad de Quito, en la cual la funcionaria y representante de INAVIT en esta ciudad ha manifestado en el tema de
ha manifestado que los niños pequeños salen de aquí como pan caliente. Eso a un caso que representaba de una familia en la cual quería adoptar un niño. Creo que los procedimientos son de acuerdo a ley y es bueno que invitemos a la directora de INAVIT para que nos explique este tipo de casos y el procedimiento, cómo están llevando el tema de la adopción. Asimismo, invitar al responsable del programa Coalyugarma, ya que la Contraloría de la República ha hecho un operativo a 32 instituciones educativas en la cual el 90% de estos centros educativos no tienen el contrato sobre el tema de la alimentación. Creo que es un caso delicado y estamos volviendo al tema del gobierno anterior. Es por eso que solicito, señora Presidenta, a través de su despacho, invitar a la Presidenta del programa Coalyugarma. Eso es todo, gracias. Se ha tomado nota de los pedidos. Por favor, al equipo de asesores, cursar hoy mismo la documentación correspondiente. Ya que estamos con la presencia de nuestra congresista Tamara Arimborgo Guerra, respecto a los fundamentos que sustentan el proyecto de ley número 594/2016, que propone establecer la obligatoriedad de implementación de juegos infantiles inclusivos en parques y espacios recreacionales públicos y privados, de su autoría. Queda en el uso de la palabra y felicitaciones por tan importante proyecto. Gracias, señora Presidenta. Miembros de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Habilidades Especiales, llegar acá a esta comisión y presentar tan importante proyecto en favor de nuestros niños con habilidades especiales, entendiendo que los niños no son el futuro de nuestro país, sino son el presente. Y entendiendo también que es una edad muy bonita para que ellos puedan hacer uso y disfrute de zonas recreacionales, en este caso con los juegos inclusivos. La ley que establece la obligatoriedad de juegos infantiles inclusivos en parques y espacios recreacionales públicos y privados. El objeto de esta ley es establecer la obligatoriedad de juegos infantiles inclusivos en los distintos parques y espacios recreacionales, sean estos públicos o privados. El equipamiento de juegos inclusivos deberá cumplir con las normas de calidad, seguridad y accesibilidad que correspondan para garantizar la autonomía y seguridad de los niños con habilidades especiales. Los parques y espacios recreacionales públicos y privados, aún por construirse, deberán observar lo dispuesto en esta ley. Los que ya existan deberán adecuarse a lo dispuesto en esta ley cuando dispongan sus mejoras o remodelaciones. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es la autoridad competente para velar por la aplicación de esta ley. Recordemos a colegas que por decreto supremo 015 del 2006 del MIMDES se ha declarado los años del 2007 al 2016 como el decenio de las personas con discapacidad en el Perú, y estamos a puertas de cerrar a este decenio. La accesibilidad es la condición en la vía, edificación, espacio público, servicio, etc., que permite su uso a todas las personas. Es un derecho que facilita a los ciudadanos acceder en igualdad de condiciones a entornos físicos, a la comunicación, etc., en condiciones seguras y cómodas. Los juegos inclusivos, según el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, señala en su primer párrafo que el niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Ahí podemos ver en la diapositiva que les presento hoy ya un juego inclusivo ya acomodado en el Parque Kennedy del municipio de Miraflores. Los juegos inclusivos no son juegos exclusivos
para niños con discapacidad. Por el contrario, son juegos accesibles a todos los usuarios, independientemente de sus habilidades personales. En nuestra realidad, los niños con habilidades especiales son discriminados, puesto que no cuentan con espacios y juegos infantiles en parques públicos y privados que les permitan compartir el juego con el resto de niños. Este proyecto de ley busca reivindicar los derechos de aquellos niños no incluidos por tener habilidades especiales. Al dotar de juegos infantiles inclusivos a los parques y espacios recreacionales, estamos poniendo en un pie de igualdad los derechos de todos los niños del país sin discriminarlos. Nuevamente, se trata de juegos infantiles donde todos pueden participar sin merma en la diversión ni suponer por ello menores retos para los niños. Simplemente son juegos carentes de obstáculos y en donde todos van a poder disfrutarlo. Ya es tiempo de pasar de los buenos deseos y enunciados a la acción. Más de 100.000 niños, según el INEGI, con habilidades especiales en el Perú, se lo merecen. Juegos inclusivos son elementos que, teniendo algunas estructuras o partes distintas a los juegos infantiles que se observan en la mayoría de los parques, permiten, sin distinción alguna, ser usados. Y ahí vamos a seguir pasando fotos. Si bien es cierto, existe un marco jurídico para mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultos mayores, según la ley 27050, además de otras normas. Asimismo, como les hacía mención, este año la Municipalidad de Miraflores emitió una ordenanza, la 454, que regula la accesibilidad universal y fomenta la inclusión en el distrito de Miraflores. Pero, colegas, no existe una norma de carácter nacional que establezca la obligatoriedad de dotar de juegos infantiles a los parques y espacios recreacionales públicos y privados. En nuestra realidad, los niños con habilidades especiales, permítame repetir, son discriminados, puesto que no cuentan con estos espacios recreativos. Reitero, los juegos inclusivos no discriminan de modo alguno a niños con o sin habilidades. Por el contrario, incluye a todos. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 7, señala que los estados tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños. Ahí continúo pasando fotos acerca de cómo se va a ir implementando estos juegos educativos. Y considerando que los distintos gobiernos locales y regionales cuentan dentro de sus respectivos presupuestos con partidas para la implementación y mantenimiento de parques infantiles, con lo cual este proyecto no genera gasto y está incluido dentro del presupuesto de cada gobierno regional y gobierno local. El hecho que cuenten con rampas de acceso o superficies más amplias no hace más que facilitar que todos los niños puedan gozar de las bondades de los juegos infantiles. Por un Perú más justo, por un Perú más inclusivo, donde todos los niños se sientan integrados, solicito a esta comisión emitir un dictamen favorable. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra congresista Tamara Arimborgo. Queda abierto la participación de los congresistas que estamos en la Comisión de Inclusión Social. La verdad, un proyecto bastante sensible a nuestra realidad, considerando que los parques en el ámbito nacional se construyen no pensando justamente en las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero hay algo más grave. Miremos cómo es el acceso en las zonas rurales, donde no hay pistas, donde no hay veredas, en las zonas rurales, en las zonas de extrema pobreza. Entonces, ¿qué hacemos para que los gobiernos locales, sobre todo en los asentamientos humanos, que son zonas
de extrema pobreza, podamos poner más donde hay menos. Así es que hemos tomado de la mejor, con mucha alegría, este proyecto. Queda abierto el pleno para alguna participación. Señora Presidenta, a través suyo, primeramente felicitar, como se llama, a nuestra colega Tamar por esa iniciativa que en realidad en esta comisión es muy importante que gente como usted colaboren para poder llevar a cabo, como se llama, los derechos fundamentales del niño con discapacidad. Aquí estamos tratando de avanzar dentro de este tipo de comisión. Yo la felicito en realidad por ese tipo de iniciativa. Creo que tenemos que apoyar con los amigos, colegas aquí de esta comisión, y bueno, creo que damos al voto, ¿no? Creo que es lo más importante para que las cosas se agilicen, ¿no? ¿Alguna otra participación? Clayton, tienes la palabra. Gracias, Presidenta. Saludo cordial a todos los colegas congresistas, también al señor Juan Carlos Cortés, Presidente Ejecutivo de Servir. Y solamente adherirme a la participación de mi colega Yica, efectivamente felicitar a nuestra colega Tamar por esta iniciativa que el día de hoy ha venido a sustentar aquí en la Comisión de Inclusión Social. Creo que particularmente los que vinimos de las zonas rurales, los que vinimos de la selva, los que vivimos la realidad de cada uno de nuestros pueblos, siempre vamos a estar comprometidos y también involucrados en esta necesidad. Yo felicito y creo que ya esto de hecho ya pues tiene que estar aprobado en esta comisión. Gracias. Gracias, Presidenta. De igual forma, Presidenta, felicitar a Tamar por esta iniciativa y el cariño que le siente a los niños, y decirle pues que si eso en realidad es un proyecto que se ha hecho con mucho empeño, tenemos que apoyarlo. Es más, buscando equiparar, o sea, que se dé la igualdad y que no a los niños se les incluya, ¿no? Entonces se le margine. Yo creo que ella lo ha trabajado muy bien, enfocando, en realidad buscando la justicia, buscando, ¿no?, como lo ha dicho en su último mensaje, buscando un Perú más justo, ¿no?, e inclusivo, para darle esta alegría a los niños. Muchas gracias, colega, y creo que sí vamos a apoyar este proyecto. Tiene el uso de la palabra la congresista Estelita Bustos. Gracias, Presidenta. Colegas, felicitar a nuestra colega Tami por el proyecto, que es un proyecto que tiene un sentido positivo en beneficio de las personas con discapacidad y que nos está dando pues, de una tecnología nueva, ¿no?, que se debe aplicar en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Estelita. Efectivamente, poner más donde hay menos, y el tema de la igualdad de condiciones para todos va a sumar a nuestro país, va a hacerlo más justo, más inclusivo, que es lo que estamos buscando. Yo creo que no hay que votar porque ya el dictamen está en camino. Así es que muchísimas gracias. Si desean nos acompañan, le damos la más cordial bienvenida a Juan Carlos Cortés Carcelén, Presidente Ejecutivo de Servir, quien tiene la siguiente exposición. Quedan invitados todos los que quieren escuchar, agradeciéndoles de manera muy especial que nos acompañe esta mañana. Muy buenos días, Presidenta, muy buenos días, congresistas de la Comisión. La invitación que se me ha cruzado es para tratar algunos temas bastante importantes y son básicamente dos. La primera tiene que ver con la implementación de la Ley de Servicio Civil y la situación de las personas con discapacidad, y algunos temas que creo que son importantes a raíz de ciertas investigaciones que estamos haciendo que nos llevan a no tener una posición general, sino que comenzar a trabajar más en temas mucho más específicos, porque la situación es complicada en algunos aspectos, como vamos a explicar. Entonces, la agenda que les propongo hacerla, digamos, y exponer es el estado de la implementación,
la situación laboral de las personas con discapacidad en el nuevo régimen del servicio civil que estamos tratando de plantear, y la fiscalización respecto de las cuotas laborales de las personas con discapacidad en la administración pública peruana establecida en la propia ley. Entonces pasamos con el primer tema, que sería el estado de implementación. En estos años, algunas cosas que consideramos que se han logrado, digamos, en una institución que tiene 8 años, pero que ha estado trabajando mucho en temas de cómo reivindicar al servidor público y cómo tratar de que el servidor público esté orientado principalmente a atender al ciudadano. Creemos que hay algunos aspectos importantes, ¿no? La primera es que discutamos en la agenda pública la calidad y la mejora del servicio civil, orientado principalmente hacia los ciudadanos. Hay un reflejo de esto, es la mejora sustantiva que tenemos en el índice de desarrollo del servicio civil latinoamericano, que es el informe que realiza el BID, donde partimos 14 puntos antes de la creación de Servir, 29 puntos con la creación de Servir, y actualmente nos encontramos por 41 puntos. Nos faltan un montón, nos faltan 59 puntos en realidad para llegar a los 100, pero estamos cerca de los principales países en Latinoamérica que son Chile con 60 y tantos puntos. Entonces, hay un avance, pero que no es suficiente. Hay un reconocimiento también al modelo de dirección pública, donde después de Chile se considera que se ha avanzado bastante. Servir se ha considerado y esta vez es un referente en la opinión técnica en la administración pública y se posiciona como un ente rector en materia de servicio civil. Además, desde hace 3 años estamos trabajando muy fuerte en la Escuela Nacional de Administración Pública y han pasado 38.500 o 8.400 servidores civiles formados y capacitados en la escuela, basados además en un tema de la formación transversal, en poner, énfasis en algunos temas como la ética pública, los derechos humanos, la interculturalidad y esa actitud de servicio. Luego, en cuanto a la rectoría, Patricio, en cuanto a la rectoría, algunas mejores reglas para la gestión del servicio civil. Se aborda por primera vez una reforma integral, creo que es importante y consideramos nosotros importante el tratar de ver al Estado o tener una visión del Estado única, no una visión totalmente en estancos o compartimentos estancos. No solo es un cambio de régimen, es un cambio en la organización y en la cultura. Si no hacemos un cambio en la cultura del servidor público, no estaríamos nosotros avanzando. Creemos que esto es lo esencial. En la parte, normativa, se ha avanzado en la propia ley, en los reglamentos y luego en todo lo que son las reglas a través de directivas. Gracias, Presidenta. Lo que quería pedirle al señor Cortés, por favor, si nos pudiera prestar su CD para sacar una copia de su exposición, porque nos va a servir mucho este tema. A todos les vamos a alcanzar, en sus correos electrónicos lo van a tener. Somos 4 congresistas que estamos acá para ir correlativamente con la exposición. Si nos pudieran... Si pueden imprimir la exposición, por favor, sería excelente. Gracias, Clayton. Ahorita mismo. Entonces estamos en el tema de las reglas para el tránsito. Ahora explicamos qué es el tránsito, pero algunos aspectos importantísimos, ¿no? Como el mapeo de puestos, que es mirarse en el espejo. Cada institución tiene que mirarse en el espejo, el dimensionamiento, cuántas personas necesitamos y en qué procesos, etcétera. Y además adaptación de las reglas de tránsito y gestión de personas con algunas particularidades de sectores, como es el caso de educación y salud. Como podemos ver en la siguiente lámina, ese es el sistema de recursos humanos. Cada uno de los
cuadraditos significa algo que tenemos que desarrollar en el país. ¿Qué es lo que hemos venido desarrollando durante años de años? Básicamente lo referido al número 15, que es la administración de compensaciones, es decir, la planilla. Sin embargo, nos hemos olvidado de todos los otros cuadraditos. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumamente difícil, pero además creemos que es posible, ¿no? Tenemos que trabajar todo lo que es el desarrollo de las oficinas de recursos humanos, pero además cada uno de estos aspectos. Si ustedes ven, los verdes son los que hemos priorizado en este momento. El diseño de los puestos, digamos, todo lo que tiene que ver con perfiles de puestos, la selección, hacer adecuada selección, la inducción para que se conozca el Estado y no se cometan, digamos, problemas o, digamos, cuando uno no conoce realmente el Estado, el tema de la evaluación de desempeño, sobre la cual nos vamos a pronunciar en otro momento, y énfasis especial en el tema de capacitación. Si no tenemos un servicio civil capacitado, vamos a estar en problemas. Por eso, digamos, esta apuesta que hemos tenido, como vamos a ver un mapa al final, por la Escuela Nacional de Administración Pública y lo que se ha hecho. La siguiente, por favor. Ese es el estado de implementación del tránsito. El tránsito es complicado, sí es complicado, demora, sí demora, pero significa una reforma de la propia institución. Digamos, como ustedes pueden ver en la etapa 2, el análisis situacional. En el Estado nos cuesta mirarnos y decir qué está pasando. Crecemos de una manera amorfa, crecemos a veces sin saber qué se está haciendo. Entonces, el mapeo de puestos es la fotografía de lo que existe en este momento, porque nos autoengañamos también. El CAP, el cuadro de asignación de personal, es únicamente el reflejo de aquellos que están dentro del régimen 276 y en el régimen del 728. Pero, por ejemplo, en el CAP no aparecen los CAS. Y sabemos que en todas las instituciones, de manera importante, en algunas y en otras menos, hay trabajadores CAS. Y es más, existen ciertas personas que hacen la labor, digamos, de un trabajador sin ser trabajador. Entonces, esto significa el que podamos sincerarnos como Estado. El mapeo de procesos, otra cosa importante que no necesariamente se hace en todas las instituciones, diríamos, en la mayoría no se hace. Es decir, qué procesos tenemos y además no fijarme únicamente qué hace cada servidor, sino el logro final, es decir, el resultado final. ¿Cómo logramos que mediante ese proceso demos un certificado? ¿Cómo logramos que una municipalidad pueda realizar un servicio determinado adecuadamente? Esa mirada no la tenemos en el Estado. Entonces, esto obliga a las instituciones a mirarse en función de procesos y obviamente de resultados. Y esto tiene como consecuencia, a estas dos anteriores, a identificar oportunidades de mejora. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿En qué tenemos que mejorar? Y cómo nos comprometemos con la ciudadanía en lo que tenemos que mejorar. Luego viene el tema de la evaluación de inicio, que es un reconocimiento simplemente a lo que se ha hecho, se ha acabado hasta ahí, y luego viene la fase 3, que es crear la dotación. ¿Cuántos servidores necesitamos y en qué proceso necesitamos? Y hay cosas sumamente interesantes que han pasado porque vemos a veces algunas instituciones amorfas, ¿no? O que no tienen una razón, digamos, por la cual sean como son. Perfiles de puestos, importantísimo, ¿no? Para efectos de determinar cada puesto con su perfil. Y de tal manera que no estemos ajustando perfiles de acuerdo a si es mi amigo o no es mi amigo. Luego, la valorización y cuadro de puestos. Cada puesto tiene su valorización, o sea, cuánto cuesta ese puesto en su momento, cuánto debe pagarse a la persona. Y eso lleva al cuadro de puestos, que es la conjunción de perfiles más valorización. Y luego en ese momento entraríamos al tema de los concursos. Concursos meritocráticos, concursos sobre la base del mérito de las personas y no por otro tipo de razones. Esto es difícil, es complicado, digamos, sin embargo, creemos que los
las entidades que han avanzado en este punto han avanzado y han avanzado muy bien. Vemos en qué están, digamos, en este momento, digamos, cómo han ido creciendo las instituciones, el tipo de instituciones que están: nacional 163, regional 17, local 90, el 100% de los ministerios se encuentra en tránsito, el 66% de las universidades se encuentran en tránsito, y eso, si bien, digamos, como lo habíamos previsto, iba a tener una demora, iba a tener una situación de tener un tiempo determinado, es importante que se haga porque eso significa el cambio de la institución y en una orientación distinta que es a favor de los ciudadanos. En la siguiente, digamos, están las entidades que han recibido resolución de inicio, es decir, que ya pasaron la segunda y están en la tercera etapa, donde ustedes pueden ver los ministerios, pueden ver OPEs, OTES, programas y proyectos y, en este caso, una OCA que es el Tribunal Constitucional. Entonces, esto está acompañado de varias cosas, ¿no? No es únicamente el tránsito lo que nos interesan otras cosas también importantes. Por ejemplo, el desarrollo de diagnósticos de conocimientos a los sistemas administrativos, que es un punto de partida para ver cuáles son las brechas existentes en la administración pública. Y hemos hecho diferentes diagnósticos. Entre el 2013 y el 2015 se han realizado 7 diagnósticos de conocimiento y se han hecho un diagnóstico de competencias interculturales, ¿no?, a los programas sociales del MIDIS. ¿Qué cosa nos dice esto? Nos dice cada persona, cada servidor, cuál es su brecha de conocimiento. O sea, llegamos al punto de saber cada persona, y es más, cada persona recibe por parte del sistema, recibe una comunicación diciendo: tu examen ha sido de tal naturaleza y estás en esta manera, en eso estás bien, en eso estás mal, en eso tienes que preocuparte, en eso tienes que avanzar. Eso obviamente sirve también para el sistema, para poder hacer cursos de capacitación a la escuela y a servir, y también a la propia entidad. Solo que a la entidad se le da un informe sin los nombres de las personas para evitar cualquier tipo de problema. El tema del diseño y aplicación de estrategia para implementar la gestión de rendimiento, ¿no? La gestión de rendimiento tiene mucha fuerza. Es como al principio de año nos proponemos metas que cumplir en el año. Y durante todo el año, por lo menos 2 veces, tiene que haber una reunión entre el jefe y las personas que están a su cargo para ver cómo están yendo. ¿Qué es lo que se quiere lograr con eso? Que al final del año podamos cumplir las metas que nos hemos propuesto. Estamos todavía en una etapa piloto, no es un examen, no es una, digamos, con eso vamos a desaprobar a alguien, no, es cómo mejoramos. Y cómo podemos, a través de este mecanismo que tiene mucha fuerza, el poder decir al final del año, ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Estos son las instituciones que están en este todavía piloto para efectos de determinar cómo mejorar las evaluaciones que estamos haciendo, la gestión de rendimiento que estamos haciendo. Servir es parte de una de ellas, y lo que hemos aprendido es cómo establecer metas, hemos aprendido a cómo poder establecer metas con nuestros evaluados y luego cómo poder mejorar las cosas en el camino. Por ejemplo, si una meta que no se está cumpliendo, ¿por qué esa meta no se está cumpliendo? ¿Es un problema de capacitación? ¿Es un problema de decisión? ¿Es un problema de otra área? ¿Es un problema cómo lo resolvemos y cómo el jefe tiene la obligación de resolverlo para cumplir esa meta? Entonces, esto nos lleva a una mirada distinta de las instituciones. ¿Cómo logramos, a través de la gestión de rendimiento, de cumplir las metas que nosotros nos planteamos? Ahora pasemos al siguiente tema, que es la situación laboral de las personas con discapacidad en el nuevo régimen de servicio civil. Tema en el cual, digamos, venimos trabajando ya hace algún tiempo. La primera cosa importante en el país es cómo producimos información para tomar decisiones. Porque no podemos tomar decisiones
sin tener la información. Y yo les voy a presentar alguna información, pero aún nos falta el poder ser mucho más finos en la información. Ven algunas de las cosas que estamos nosotros trabajando, los informes que sacamos. Nos importa, por ejemplo, de una manera importante, además que también le atañe a esta comisión, todo lo que se refiere a las diferencias en la administración pública entre hombres y mujeres, cosas que tenemos que resolver, y estamos trabajando más información para poder resolver. Tenemos algunas cosas resueltas, pero otras nos faltan. Luego temas vinculados a lo que viene siendo los directivos públicos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ahí en el EFE decimos el reto de la inserción laboral de las personas con discapacidad en el servicio civil peruano. ¿Qué cosa hemos encontrado y qué cosa es lo que tenemos que trabajar? Algunas cosas importantes, ¿no? Disculpen, pero hay un error en la parte de arriba, no sale las cifras, pero es 95 y 5%. Estamos hablando más o menos de personas con discapacidad a nivel nacional, estamos hablando de 1.600.000. Si ustedes ven en la parte de abajo, cuál es la dificultad que se tiene, o cuál es el nivel de discapacidad, o cuál es el nivel de problema que existiría en algunos casos, ¿no? Entonces vemos que la gran mayoría, no hay sumatoria porque hay personas que tienen, digamos, algunas dificultades, concurren dificultades. Vemos que lo principal es moverse o caminar, o para usar los brazos o las piernas, para ver, para oír, para atender o aprender, para relacionarse con los demás y para hablar o comunicarse. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros pensamos en soluciones, son soluciones distintas para cada una de las personas. Y no podemos generalizar porque no es fácil hacerlo. Y digamos, uno de los temas más complicados que nosotros hemos encontrado es no con las discapacidades que tienen que ver con algunos aspectos motores, sino con aquellos que tienen alguna discapacidad de tipo mental. Entonces, ¿por qué es más difícil poder insertarlos en el trabajo? Mucho más difícil. Porque no se tiene que trabajar únicamente con el entorno físico, sino también con el entorno de las propias personas. Porque lo más probable, si es que no están preparadas, es que los discriminen. Entonces, no sé qué es peor, ustedes tendrán una opinión al respecto. Una persona que logra tener un trabajo, ¿es conseguirle el trabajo, o que en el entorno lo discriminen? Digamos, es igual o quizás peor que eso suceda. Entonces, hay un problema importante ahí. Un segundo aspecto sumamente importante es datos y conclusiones del estudio sobre discapacidad en función del nivel educativo. Superior, solamente 12%. Secundaria, 23%. Sin nivel educativo, 24%. Primaria, 41%. Estamos hablando que más de la mitad tiene primaria o sin nivel educativo. Entonces, obviamente hay un problema mayor. Y hay un problema mayor, digamos, para efectos de que puedan insertarse en el mercado de trabajo. Entonces, 2 de cada 3 personas con discapacidad no cuentan con nivel educativo o tienen educación primaria. Solo 1 de cada 10 alcanzó el nivel de educación superior. Entonces, sí hay un tema mucho más grande en lo que se refiere a este tema. En la siguiente, tiene que ver con, en función de población con discapacidad en edad según condición de actividad. Y tenemos 67%
de población con discapacidad en edad de trabajar está en condición de inactividad, es decir, no trabaja ni busca insertarse a un puesto de trabajo. 77%. Y solamente el 23% restante o está trabajando en edad de trabajar, o está trabajando o está buscando trabajar. Entonces las cifras que tenemos son sumamente llamativas y vamos a verlas en las siguientes láminas también. En la siguiente, fíjense este tema, la mano izquierda. Total de población con discapacidad en edad de trabajar. A mano derecha, lo más oscurito, 794.000 personas que tienen 65 años o más. Y 45% que tienden de 14 a 64 años. Entonces, las cifras nos dicen que hay un número muy alto de personas mayores de 60 años o menores de 20 años que, si bien podrían eventualmente trabajar, no están, digamos, considerados, o va a ser muy difícil que puedan insertarse en el mercado de trabajo. En función de la residencia, 79% viven en zonas urbanas y 21% viven en zonas rurales. Tener en cuenta que hay 1.300 municipalidades rurales de las 2.000 entidades públicas que existen en el país. Otro dato importante es el grupo, digamos, el tipo de actividad que realizan las personas que están insertadas. El 67% suelen insertarse en actividades poco afines al sector público, como vendedores, agricultores, artesanos, operarios, obreros jornaleros o trabajadores del hogar. Y luego tenemos que la población con discapacidad en la PEA versus las cuotas de empleo en los sectores públicos y privados, tenemos que del total de la población con discapacidad en la PEA representa el 2% de la PEA, que es inferior a las cuotas establecidas en el sector privado y público, en función de lo que hemos visto hace un momento. Hay en este momento una población de PEA trabajando, digamos, de personas con discapacidad de 238.000 y 38.000 que están desempleados buscando. Cuando hablamos de desempleados, hablamos de personas que están buscando empleo y no encuentran empleo. Cuando hablamos de inactivos, son personas que no buscan empleo y no están empleados. Y hay un número ahí, más o menos 300.000 personas, de las cuales no sabemos exactamente qué está pasando. Si vemos en el anterior, que hablábamos de 600.000, digamos, de personas con menos de 64 años, vemos que hay un grupo bien importante que o tiene una discapacidad mayor y no puede insertarse, o simplemente, digamos, no está siendo considerada para efectos de insertarse en el mercado de trabajo. Eso nos lleva a temas un poquito más complicados todavía, y es cómo insertamos a las personas que en este momento están buscando empleo para efectos de lograr el tema de la cuota. Entonces, esto nos lleva a repensar un poco las cosas. Un poco las cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos como conclusiones personas con escaso nivel educativo. Punto uno, que tenemos que trabajar. Punto uno, que tenemos que trabajar. O sea, la exclusión no es una exclusión necesariamente al empleo, es una exclusión desde la educación. Entonces, allí tenemos que entrar en primer lugar a trabajar. En segundo lugar, alta incidencia de la condición de inactividad. Es otro tema. ¿Por qué están inactivos? Están inactivos porque el mercado ya los expulsó
y ya no quieren volver a buscar empleo, han tratado de buscar empleo, han podido acceder a educación. Entonces nos tenemos que preguntar, digamos, con información un poco más fina sobre eso. El elevado número de población adulta mayor, o sea, hay un tema también ahí que tenemos que resolver de una manera distinta, pero tenemos que resolverlo. Y tampoco, digamos, tenemos que preguntarnos, tenemos que una persona de mayor de 65 años en ese momento buscarle un empleo es medio complicado. Significativa concentración en el ámbito urbano, es decir, el problema tiene alguna, digamos, de lo que hemos estado señalando, de las dificultades que tenemos que ver que hay un ámbito urbano, pero tampoco es desdeñable el porcentaje que vive en rural. Entonces es necesario para nosotros identificar estos problemas para que puedan acceder adecuadamente al servicio civil. Pero también tienen que acceder no bajo un tema de estereotipos, porque lamentablemente en la actividad privada y en la actividad pública acceden pero con estereotipos. Entonces, tal persona tiene que, como tiene a un nivel de discapacidad, tiene que hacer tales o cuales cosas y no puede hacer otras cosas. Entonces, no solo tenemos que luchar, digamos, a que accedan, sino creemos nosotros a que accedan de una manera distinta, mejorando además sus condiciones de empleabilidad. Pero no únicamente eso, sino a lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Nosotros, digamos, hemos conversado, tenemos que tener mucho más conversaciones con gerentes públicos que trabajan en hospitales vinculados a cierto tipo de discapacidades mentales, para que nos apoyen en crear el entorno suficiente para que personas con ese tipo de discapacidad puedan entrar no solo digamos, en el Estado, sino también en el sector privado. Entonces, las acciones, en primer lugar, es un tema de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad, considerando las brechas identificadas en el ámbito educativo, para que puedan acceder al sector público, contar con información oficial actualizada sobre la situación de las personas, esto obviamente en las coordinaciones que estamos haciendo con CONADIS. Algunos aspectos adicionales que es en formulación de políticas. Preferencia en la elección en caso de empate, bonificación del 15% en la entrevista final, condiciones adecuadas de accesibilidad, ajustes razonables y apoyos durante los procesos de elección y mantenimiento de la cuota de empleo de servidores con discapacidad. Pasamos brevemente a referirnos a eso. En la directiva, digamos, que hemos emitido en temas de selección, digamos, señalamos claramente que en caso de empate se debe preferir por la persona con discapacidad. También hemos planteado el tema de la bonificación por 15% en la entrevista final como puntaje final para efectos de aquella persona con discapacidad que haya participado en un concurso público, alcanzado un puntaje mínimo aprobatorio y acreditado su condición de discapacidad. Como ustedes saben, se ha flexibilizado el tema del certificado de discapacidad, que ahora puede ser otorgado por el sector público o por el sector privado. Entonces tendrían esta bonificación al 15%. Las personas con discapacidad y el servicio civil también en cuanto a las condiciones adecuadas de accesibilidad, ajustes razonables y apoyos. Hace un momento escuchábamos a la congresista Arimborgo señalando, digamos, la necesidad de crear ajustes necesarios a los juegos para que los niños con cierto tipo de discapacidad puedan acceder. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Es cómo hacemos que nuestros ambientes de trabajo sean accesibles también a las personas con cierto tipo de discapacidad. Pero ojo, que tenemos que mirar esto con una mirada mucho más amplia, porque no es únicamente colocar rampas, sino es qué tipo de rampa colocamos y adicionalmente a eso, digamos, no únicamente pensar en algún tipo de discapacidad, son varias y son distintas y tenemos que atenderlos a todos por igual. Entonces, en algunas cosas
vamos a poder tener un gasto igual. En otros casos sí vamos a tener que tener un gasto mayor. Y eso significa, digamos, apostar, aunque tengamos un gasto mayor, apostar porque efectivamente podamos nosotros ser mucho más democráticos en cuanto a esto. Esto significa además que, por ejemplo, algo que no hemos colocado en la exposición es ese trabajo que venimos realizando con principalmente el Ministerio de Trabajo y con el MIMP en todo lo que se refiere al teletrabajo y cómo podemos lograr que mayor número de personas con algún nivel de discapacidad, sobre todo motora, puedan acceder a un trabajo a través de este mecanismo del teletrabajo. Luego, también, digamos, el tema de mantenimiento de la cuota de empleo en los casos que se extinga el vínculo laboral con un trabajador que tenga esa condición, ¿no? Entonces la idea es cómo mantenemos los niveles, ¿no? Es parte de las cosas que hemos regulado. Finalmente, para el tema de fiscalización respecto a las cuotas laborales, algunos problemas que se han presentado. Tenemos factores, en la siguiente, por favor. Tenemos factores característicos de la población con discapacidad, ya lo que hemos señalado. Hay ciertas dificultades para poder hacer esta fiscalización y poder hacer una verdadera supervisión, porque tenemos que mejorar, como decíamos hace un momento, las condiciones de empleabilidad. Si no hacemos esto, digamos, si no en realidad agarramos el verdadero problema, es difícil que entremos a resolverlo, ¿no? Como decíamos, no es un tema únicamente de cuotas, sino es un tema de cómo llevamos y tomamos medidas para que las personas con discapacidad puedan efectivamente tener una mayor empleabilidad. Luego tenemos que trabajar mucho más la información precisa, centralizada y actualizada para poder monitorear. No es suficiente lo que existe. Creemos, además, no estamos seguros de esto, pero creemos que hay un subregistro. Digamos, hay personas que no están registradas porque no les interesa estar registradas, algunas de ellas, o porque el empleador no las coloca. Entonces, eso tenemos que tener una mirada también importante en eso. No se cuenta con información precisa y actualizada sobre la población con discapacidad, ni sobre su formación o experiencia laboral, lo cual lo que tenemos que hacer en este caso es hacer un registro que pueda efectivamente tener mucho más entradas, donde nosotros podamos tener mucho más información sobre el tema. Y en realidad no se prevé un periodo de cumplimiento para las entidades públicas de las cuotas con discapacidad, porque tenemos que planificar un poco mejor eso. Entonces, si no tenemos una planificación de cómo cumplirlas, también hay un problema en cómo fiscalizarlas. Aunque, digamos, yo les diría, señora Presidenta, a través suyo, el problema que tenemos que enfocar principalmente es generar empleabilidad. Eso es lo que tenemos como principal meta que debemos realizar. En las dos últimas filminas tenemos las denuncias que hemos recibido nosotros por temas de cuota de empleo, ajustes razonables y bonificación por discapacidad. Son 10 denuncias 2015-2016. Entonces, lo que estamos revisando nosotros ahora es si hay más denuncias que deberían colocarse o hay un problema, digamos, para poder denunciar. Entonces, es un tema. Ahora, fíjense ustedes que hay un número importante de municipalidades. Dos cosas finales. Primero, en lo que nosotros nos estamos tratando de enfocar es en acciones de capacitación como medidas preventivas del incumplimiento de las normas sobre discapacidad, fortaleciendo capacidades a los servidores civiles,
no pensamos únicamente en las personas que tienen algún nivel de discapacidad, sino también en las personas que están dentro del entorno. Porque lo que tenemos que evitar por todos los medios es que esto signifique algún nivel de discriminación. Por último, lo que ya les había anunciado hace un momento, era, digamos, donde estamos trabajando en la escuela. Estos son los diferentes sitios donde hemos estado a través de la escuela. Si bien la escuela tiene un solo local, digamos, estamos haciendo cursos de diferente naturaleza, ya sea e-learning, B-learning o presenciales en diferentes zonas del país, y obviamente tenemos que trabajar un poco más, digamos, justamente en el acceso de personas con discapacidad para mejorar los que están, digamos, en ese momento en el Estado o los que podrían entrar al Estado como servidores. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Se agradece al presidente ejecutivo de Servir su exposición. Se da la bienvenida a la congresista Leila Chihuán. Juan Carlos Cortés Carcelén nos ha traído valiosísima información que coincide con las conclusiones que a lo largo de estos meses hemos venido trabajando. La importancia de saber cuántas personas con discapacidad hay, qué tipo de discapacidad tienen, dónde se encuentran, cuál es el grado, el nivel educativo, pero sobre todo, como vemos ahora en una de las principales conclusiones, cómo fortalecer capacidades para la empleabilidad, cómo rescatar sus talentos, cómo poder ayudar. Imagínense, 10 denuncias. ¿Qué pasa con esas denuncias, Luis Miguel? Quiero que el día de hoy te dediques a averiguarme 10 denuncias de tan... Son denuncias a Servir, ¿no? Claro, pero solamente a nosotros le informo que casi todos los días tenemos... Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer para formalizar las denuncias? Muchísimas gracias, la verdad que riquísima su participación. Vamos a hacer una rueda de preguntas, apuntamos las preguntas y luego le damos el uso de la palabra para las respuestas respectivas. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Chica. Señor Juan Carlos, a través de la presidencia, en realidad el tema de la denuncia son poquísimas las que figura como se llama en su exposición, porque la ley laboral y la cuota laboral de las personas con discapacidad no se cumple, casi un 90%. Yo le pregunto el tema, si existe algún tipo de sesión, de repente ha contemplado en su ley que no le he visto, donde a las personas con discapacidad existe una ficha, una evaluación previa para que ellos podamos conocer dónde y en qué parte puedan laborar, ¿no? Porque ellos cuando tocan la puerta a cualquier institución o dependencia y quieran, ¿cómo se llama? Exigir, ¿cómo se llama? El tema de la cuota laboral para las personas con discapacidad, entonces el empresario o el que está al mando de esa dependencia tiene que saber dónde ubicarlo. Para eso es necesario tener una dependencia y tener una ficha de evaluación para enseñarle y capacitarlo y decirle, bueno, tú puedes trabajar en tal labor, ¿no? Para que se pueda cumplir la ley laboral. Ahora, ¿existe algún mecanismo de supervisión por parte de la reforma, ¿cómo se llama?, laboral en los gobiernos regionales laborales? Porque nosotros, bueno, en una visita inopinada ahí en Trujillo, yo visité a la institución SUNAFIL, ¿no?, la que se encarga de fiscalizar, ¿cómo se llama?, en todos los ítems, ¿no? Pero sin embargo él no cumplía la cuota laboral. O sea, ¿cómo va a fiscalizar algo que no está cumpliendo en casa, no? Gracias. Tiene la palabra el congresista Clayton Germán. Gracias, presidenta. Quiero ser un poco puntual. ¿Servir tiene alguna norma sancionadora? ¿Ha intervenido alguna institución pública por no cumplir con las cuotas laborales? Tengo entendido que Servir también se encarga de la selección profesional y muchas veces muchas entidades públicas dejan por desapercibida. Algo tiene que informar, o no tanto informar, sino más bien alguna opinión sobre la ley de la modificadora del CAS, porque eso tiene que ver con Servir. Gracias, presidente.
Sí, yo quisiera también, si bien solamente 12% de las personas registradas con discapacidad tienen estudios superiores, yo quisiera saber de este 12% que tienen estudios superiores, ¿cuántos están en cargos gerenciales? Porque muchas veces son profesionales, he tenido la oportunidad de eventos de encontrar personas con mucha facilidad de palabra, con capacidad gerencial, pero sin embargo siguen siendo asistentes. ¿Qué hacemos para que esas personas que sí están preparadas, sí están capacitadas, seguir preparándolas, pero que realmente lideren equipos de trabajo en diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas? Y también cómo ha venido implementando Servir la perspectiva de discapacidad en el servicio civil, específicamente qué estrategias desarrollamos para gestionar la discapacidad en la administración pública. Ya lo he comentado, o sea, la importancia de trabajar con el Ministerio de Educación desde estos programas inclusivos desde nivel primaria, secundaria, qué hacemos a nivel de preparación superior, pero también cómo involucramos a ingenieras, ingenieros, gente que realmente pueda estar dentro de sectores estratégicos, que también mutuamente se puedan ayudar. Lo dejo en el uso de la palabra. Brevemente, ¿no? Digamos, el incumplimiento de la cuota laboral, o sea, únicamente me pronuncio sobre las entidades públicas y no de las entidades privadas, porque es otra lógica y eso lo ve el Ministerio de Trabajo. Si el incumplimiento se da, sí, por supuesto que se da. Y digamos el 90% o 90 y tantos % de las entidades públicas no cumplen por los problemas que hemos señalado. Digamos, generalmente las personas que entran al servicio civil, digamos, tienen algunos estudios universitarios, digamos, por el tipo de puestos que se realiza, por el tipo de trabajo que se realiza. Hay un problema, digamos, en su momento hubo un problema de registro, no había lo suficientemente registrados, había un subregistro. Hay otro problema además, que hay ciertas personas que tienen cargos directivos, por ejemplo, pero que no están registrados porque no les interesa registrarse como tales. Y no voy a dar ejemplos con eso porque digamos, obviamente no quieren registrarse, ¿no? Y el tema es bastante complejo, ¿no? Entonces sí, si vamos a encontrar en todo el país, salvo algunas pocas entidades que cumplen con la cuota, sí, porque el problema es mayor y porque el problema tiene que ver con el número de personas que no está buscando empleo o que no está, en este caso, digamos, está en una situación de inactividad. Entonces, por eso, la única manera que nosotros vemos en ese momento de poder trabajar adecuadamente el asunto es justamente enfocarnos en la generación de la empleabilidad. Si no nos enfocamos en el tema de la empleabilidad, es difícil, o sea, van a pasar los años y vamos a seguir incumpliendo la cuota. Y por eso la necesidad de meternos mucho más en la información y inclusive en lo que significaría el tratar de ver cada persona, digamos, en primer lugar, qué tipo de discapacidad tiene y cómo hacer que la institución pueda recibirlo. Porque si no, lo peor que también puede suceder es que comencemos a estigmatizar a las personas y colocarlos en una o sea, digamos, no quiero ser rudo con esto, pero digamos, si es que tiene algún nivel de invidencia, bueno, tiene que ir al teléfono. No, pues, o sea, eso no es justo. Y tenemos que ver la manera como podemos, según las capacidades de cada persona, poder hacerlo desarrollar. Entonces, el tema es complejo, el tema en algunos casos es costoso, pero es parte de lo que tenemos que hacer en nuestra sociedad. Si es que intervenimos para sancionar, no intervenimos para sancionar en este momento Servir, y no creo que lo vayamos a hacer en los próximos años. Lo que tenemos que hacer es sensibilizar a las entidades públicas, ver cómo en sus presupuestos incluyen temas vinculados a poder trabajar más, digamos, crear, digamos, un entorno que sea mucho más fácil para las personas que tienen algún nivel de discapacidad.
si vamos a sancionar únicamente, ¿logramos algo? No. O sea, lo que nos importa principalmente es el hecho que podamos darle un ambiente adecuado a las personas que tienen algún nivel de discapacidad sin ningún tipo de estereotipos. En el tema del CAS, digamos, lo que nosotros hemos señalado en todo momento es: creemos en los concursos. Y creemos en los concursos para entrar a la ley de servicio civil. Esa es la posición que hemos tenido. Es bueno, eso nos va a ayudar a nosotros a tener un servicio civil meritocrático y, en segundo lugar, un servicio civil que se oriente principalmente a los ciudadanos. Y luego, en el tema de, digamos, capacidades, ¿no? Digamos, cosas que nosotros vemos en la propia Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? Es cómo mejoramos y cómo invertimos en tecnología para poder acoger a diferentes personas. Eso es difícil, pero, digamos, estamos viendo qué partidas utilizamos para poder tener igualdad. Por ejemplo, tablets especiales, computadoras especiales, digamos, luego espacios especiales, para poder efectivamente no tener y no discriminar a las personas con un nivel de discapacidad. Se está trabajando y se está articulando MIM, CONADIS, Ministerio de Trabajo en varios de estos temas, ¿no? Digamos, en varios, son varios. Digamos, en lo que hemos estado abocado en los últimos 2 o 3 meses ha sido básicamente en el tema del teletrabajo, como una modalidad que podría ayudar a las personas con un nivel de discapacidad motora para, digamos, que no tengan que movilizarse a los trabajos, porque a veces es complicado. Y sabemos con el tráfico, digamos, de nuestras ciudades, no únicamente Lima, tenemos mucho más complicaciones, sino que tengan, digamos, su entorno ya está, digamos, está acomodado en el sentido para que puedan movilizarse bien. Apostar por el teletrabajo en este momento puede ser una buena solución, no para todos, sin lugar a dudas, no para todos, pero sí para un número mayor y obviamente apostar por el tema de la formación. Finalmente, quisiera preguntarles sobre esas promociones de Beca 18 que ya han terminado su carrera, muchos de ellos en el Perú y en el extranjero. ¿Cómo podríamos hacer? Yo sé que la meritocracia y los concursos son sumamente importantes. Sin embargo, acá hay también personas que vienen de zonas de extrema pobreza, que vienen de pasar muchas barreras para llegar donde están. ¿Cómo desde Servir podemos abrirle el paso a estos jóvenes que a nivel nacional están buscando una posición laboral? En esto hay 2 temas, ¿no? El primer tema es que no deberíamos plantear que vayan a pasar directamente, porque tienen que concursar al igual que todos los demás. La segunda es que creo que deberíamos hacer un esfuerzo de seguimiento de aquellas personas que han pasado por este programa, y sobre todo aquellos que quisieran tener, digamos, algún nivel de incorporación en el Estado. Los hay y los conocemos. Sin embargo, tenemos que hacer algo mucho más sistemático. Nosotros lo que estamos haciendo, hemos comenzado probando, digamos, nosotros tenemos un crédito que se llama Reto Excelencia, donde servidores públicos que tengan 2 años ya trabajando para el Estado pueden irse a una de las 500 universidades más importantes del mundo, de acuerdo al QS, que es un calificador de universidades. Entonces tenemos servidores públicos que van a la London School of Economics, que van, digamos, a algunas universidades en España, sobre todo a Barcelona, que van a algunas universidades. Entonces lo que estamos tratando es de estas personas, y algunas regresan y no tienen trabajo, es cómo ayudarlos también a que concursen, ¿no? Porque además ellos en ese crédito, si es que trabajan en el Estado, el crédito se va reduciendo. Entonces,
Lo mismo, digamos, creo que deberíamos hacer con aquellas personas, sobre todo aquellos que quieren dedicarse al sector público, ¿no? Y de repente, digamos, lo que estamos ya trabajando, pero no hemos acabado, es cómo hacemos una suerte de curso extendido o maestría con pasantías que le llamamos, es un curso que dura en realidad casi 2 años, 18 meses, que todavía no lo hemos implementado por falta de presupuesto, pero estamos consiguiéndolo para efectos de poder hacer en la escuela, para que personas que salgan de la universidad puedan entrar a este curso y puedan efectivamente luego estar en el sector público. Eso es un poco la idea. Es uno de los programas que estamos tratando de impulsar. Presidenta, tiene el uso de la palabra Betty. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la presencia de Juan Carlos. Quisiera preguntarle, dentro de la construcción de las políticas de la Ley Servir, ¿ha intervenido un especialista en personas con discapacidad? Lo que hemos hecho en todo momento, como en todas las cosas que hacemos, es conversar con, en primer lugar, los órganos del Estado que son rectores en sus temas. Entonces, si en el momento que hemos trabajado esto hemos conversado con gente de CONADIS, sí. Que hemos conversado con gente de MIM, sí. Que hemos conversado con otros especialistas, también. Con alguna discrepancia, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, digamos, sí no dejamos de plantear eso. Es más, toda directiva que sale de Servir, absolutamente toda directiva, es publicada, prepublicada y consultada a la ciudadanía. Se agradece la participación del presidente ejecutivo de Servir, doctor Juan Carlos Cortés Carcelén. Le voy a pedir al vicepresidente Luis Yica García lo acompañe, agradeciéndole su valiosa participación. Nosotros continuamos con la sesión. Nosotros continuamos con la sesión. Siguiendo con orden del día, tenemos en este momento la participación de la congresista Leila Chihuán Ramos respecto a los fundamentos que sustenta el proyecto de ley 444/2016 CR, que propone declarar de necesidad pública la promoción y masificación de tecnologías de apoyo, dispositivo y ayuda compensatoria para las personas con discapacidad. Un proyecto que es de su autoría y que es sumamente importante para nuestra comisión. Queda en el uso de la palabra Leila Chihuán. Gracias, Presidenta, muy amable. El artículo 7 de la Constitución dispone que la persona con discapacidad tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad obliga a nuestro país a adoptar todas las medidas legislativas para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, como por ejemplo promover la disponibilidad, el uso de nuevas tecnologías y la información sobre ellas, incluidas las ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad y proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre este tipo de dispositivos. En este contexto, la Ley General de la Persona con Discapacidad y Ley General de Salud disponen que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales garantizan la disponibilidad y el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de apoyo, dispositivos y la ayuda compensatoria necesaria para su rehabilitación, tomando en cuenta la situación socioeconómica de cada persona. No obstante lo mencionado, Presidenta, a la fecha no existe un plan concreto que permite establecer los lineamientos básicos para que el Estado establezca una política seria en relación con las tecnologías que requieren las personas con discapacidad, quedando todo en inacción estatal. Presidenta, la Organización Mundial de la Salud definió la discapacidad como un factor externo a la persona,
pero el estado de discapacidad se reduce si se logra aumentar los niveles de participación de la persona en la sociedad y disminuir los niveles de limitación para realizar cierta actividad, que las personas sean productivas y tengan satisfacción personal y material. La falta de preocupación por parte de las autoridades en relación a la necesidad de brindar tecnologías que mejoren la vida de las personas con discapacidad se evidencia cuando vemos cómo estas personas solicitan a diversas entidades donación de sillas de ruedas, muletas y otros implementos que el Estado no puede ofrecer por la carencia de recursos. En legislaturas pasadas, el propio Congreso hizo donaciones de sillas de ruedas. Sin embargo, acciones como estas no deben ser aisladas, sino que deben estar enmarcadas en un plan nacional del Estado. Los casos particularmente complejos son los vinculados a la discapacidad motora, es decir, personas que tienen dificultad para usar brazos y piernas. De ahí que la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad exige facilitar la movilidad personal mediante tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible, así como alentar a las entidades la fabricación de ayudas para la movilidad. Por ello, la presente propuesta plantea la declaración de necesidad pública, la elaboración e implementación del Plan Nacional de Promoción y Masificación de Tecnologías de Apoyo, Dispositivos y Ayuda Compensatoria para Personas con Discapacidad, dentro del régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad de las personas con discapacidad. Dicho plan incluye acciones dirigidas a impulsar la promoción de la investigación y difusión de estas tecnologías, la capacitación en estas tecnologías, la promoción de acceso de estas tecnologías, especialmente las de menores recursos, la promoción de centros de adaptación, mantenimiento y reciclado de estas tecnologías, la promoción para el apoyo del sector privado para la disposición de estas tecnologías y el establecimiento de medidas de monitoreo del plan de forma continua. Presidenta, quiero mencionar algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud que son reveladoras sobre la realidad de las personas con discapacidad. Estas cifras son a nivel mundial, como he dicho. Tenemos que 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad. Esto se revela en 1 de cada 7 personas. Podemos ver ahí, las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades generales de atención de la salud que las demás, pero tienen el doble de probabilidades que el común de las personas de hallar que las actitudes de los profesionales de la salud y las condiciones de los centros de atención son inadecuadas. El triple de ellas, o sea, tienen el triple de probabilidades de que se les niegue la atención de la salud y 4 veces más probabilidades de que las traten mal en el sistema de salud. 1 de cada 2 personas con discapacidad no puede costearse la atención de la salud. Tienen un 50% más de probabilidades de tener gastos de salud catastróficos. Estos gastos de salud pueden empujar a una familia a la pobreza. Sobre la rehabilitación y los dispositivos asistenciales, pueden hacer que las personas con discapacidad sean independientes. 70 millones de personas necesitan una silla de ruedas, pero solo entre el 5 y 15% de ellas tienen acceso a una. 360 millones de personas en todo el mundo padecen una pérdida auditiva de moderada a profunda. Sin embargo, la producción de audífonos solo satisface al 10% de la necesidad mundial y el 3% de la necesidad de los países en desarrollo. Lo importante es poner todos los servicios de atención de la salud al alcance de las personas con discapacidad. Esto es posible y reducirá inequidades inaceptables en materia de salud. Eliminar obstáculos físicos a los centros, la información y equipamiento de salud. Hacer más asequible la atención de la salud. Capacitar a todos los trabajadores de la salud sobre la discapacidad y los derechos relacionados. Y, por supuesto, invertir en servicios específicos como rehabilitación. Presidenta, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, ha remitido el oficio 665-2016
por medio del cual remitió opinión a favor sobre este proyecto de ley. Asimismo, debo hacer presente que dicho proyecto no genera gasto alguno, puesto que se propone declarar de necesidad pública la elaboración e implementación de un plan que permitirá que las personas con discapacidad puedan encontrar respuesta en el Estado frente a necesidades que deben ser atendidas. Concluyo solicitando a vuestra comisión se sirva a someter a debate la presente iniciativa y en su oportunidad aprobar el correspondiente dictamen. Muchas gracias, Presidente. Ha concluido la participación de la congresista Leila Chihuahua en la presentación de su proyecto de ley, en el cual nuevamente es un proyecto altamente sensible sobre el tema justamente que hemos tratado hoy día en la mañana y que obviamente merece un dictamen favorable. Sin embargo, dejo abierto el debate para cualquier inquietud o pregunta que ustedes tengan. Señora Presidenta. A través suyo, señora Presidenta, en realidad hemos escuchado muy atento, Leila, tu proyecto, es muy interesante. Bueno, el que habla en representante de la región de Libertad, hemos visto muchos problemas con el tema de las personas con discapacidad y en realidad lo que tú estás presentando es un tema muy interesante y creo que por mi parte, analizando todo lo que has expuesto, dentro de este proyecto de ley pienso que van a favorecer a muchas personas que en realidad necesitan conocer este tipo de apoyo, sobre todo las personas con discapacidad que se encuentran en la parte rural, que no tienen ningún tipo de asistencia médica, no tienen ningún tipo de, de apoyo social. Y bueno, felicitarte por ese tipo de proyecto. Gracias. ¿Algún otro congresista? Clayton, tienes el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Solamente para ratificar la expresión de aquí de mi colega Yica y felicitar a nuestra colega Leila por ese gesto de iniciativa de trabajar a favor de las personas con discapacidad, y creo de que nosotros compartimos las mismas vivencias a nivel nacional. En todo el país existen personas con discapacidad quienes han sido aislados de la sociedad, y si nosotros estamos propiciando leyes que vayan a favor de ellas, creo de que van a ser bienvenidas, porque de una u otra manera va a llegar a las familias que no solamente son de bajos recursos económicos, sino que también sufren de un impedimento físico. Gracias, Presidenta. Muy bien, se agradece la participación de todos y cada uno de ustedes, asimismo de Tamar y de Leila, por estos importantes proyectos en esta mañana. Continuamos con la sesión agradeciendo. ¿Tiene el uso de la palabra, Tamar? Solamente para agradecer, Presidenta, por las opiniones y por la gentil atención que han dado cada uno de mis colegas en esta comisión. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Continuamos con la sesión. Seguimos con orden del día. Habiendo escuchado ya las exposiciones de los proyectos de nuestro invitado especial, quiero hacer mención a una comunicación recibida de parte de un miembro de la Comisión, Jorge del Castillo, quien solicita la presencia del señor Ministro de Educación para informar sobre la publicación y difusión de la Guía de Educación Sexual Integral para docentes de nivel de educación primaria, para que informe también cuál es el procedimiento de aprobación de esta Guía de Educación Sexual Integral para docentes de nivel primaria, si fue realizada por el Ministerio de Educación o por algún consultor externo. Asimismo, sírvase precisar las currículas aprobadas por el Ministerio de Educación, cuál prevalece, cuál ha sido retirada conforme al Twitter que señala el Ministerio de Educación, la fecha 3 de diciembre de 2016. Siguiendo con las invitaciones, lo podremos nosotros en el orden que corresponde. Se agradece también la participación de todos aquellos que con medios de comunicación escrito nos han hecho las sugerencias respectivas sobre estos temas. Vamos a pedirles la dispensa de la lectura de acta para llevar a cabo los acuerdos de la mañana de hoy. Los congresistas que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Se agradece la participación de todos y cada uno de ustedes. Se levanta la sesión siendo las 11:55.
Bien, hemos tenido entonces la Comisión de Inclusión Social el 6 de diciembre, en donde se han podido tratar diferentes temas importantes que tienen que ver mucho también con las personas con discapacidad. Vamos nosotros a continuar luego de una pausa.